cerro. Bueno, estas bodeguillas fueron construidas cuando los españoles descubren el Cusco y comienzan a sacar los tesoros hacia el mar. Entonces ellos, al ver que no tenían dónde o cómo guardar los tesoros, porque aquí su material típico de la zona es el hachón o la caña, entonces no había seguridad, porque ellos habían asesinado al Magro. Entonces, ¿cómo guardo los tesoros, el oro, todos los tesoros que sacaban? No iban a ponerlos a la intemperie, tenían que buscar un lugar seguro. Entonces ellos mandan a los incas, o sea, a los incas, a construir este tipo de bodeguillas. ¿Por qué bodeguillas? ¿Por qué? ¿Por qué los españoles? Miren el tipo de construcción, es arquería. El mismo tipo de construcción lo dice, o sea, ¿por qué? Porque el inca, su tipo de construcción era trapezoidal. O sea, el Inca no conocía este tipo de construcción y comenzaron a poner estos soportes, o sea, estas columnas en el centro, exactamente, para que soporten. Y a Dios gracias por estas columnas, o sea, se ha podido soportar y podemos aún tener estas bodegas. Y como decía el profesor, la otra que están, o sea, en la parte más al norte, ya han colapsado ya. Entonces, imagínense aquí que los tesoros, o sea, toda la cantidad de tesoros que guardaban para luego llevárselos hacia el mar, o sea, hacia aquí y llevárselos a España. Se supone que esta entrada del terreno del señor Delgado era, bueno, en tiempos antiguos este río venía en cantidades inmensas. Entonces ellos bajaban también sus tesoros en balsas, balsas hechas de cuero de lobo y de otros materiales, y podían llegar con sus balsas hasta esta entrada y ellos podían guardarlos acá. También la traían en las acémilas, los caballos que ellos trajeron, y las llamas. Ahora, en la parte de este lado de acá del cerro vemos bastantes excavaciones, tipo huaquero. ¿Qué sucede? Que los incas, o sea, el español comenzaba a hacer construir esto, y el inca moría y lo único que hacía sacaban y metían más gente, iban y los enterraban en todas esas faldas. No sé si se han visto, todo está huaqueado. Y ahí es donde los han enterrado a todos los incas, y son incas pobres. El huaquero ha venido, los ha levantado, ha tratado de rebuscarles que hay algo. No son pobres, no tienen nada, porque eran simples trabajadores, nada más, o sea, o simples esclavos en ese tiempo. Así es. Ellos hacían sus tejidos muy particulares, que gracias a ello hoy en día despierta la atención en los turistas o los entendidos en arqueología. Porque cómo el poblador costeño, poblador de aquí de Camaná, pudo hacer esa clase de tejido, y utilizando inclusive tintes naturales, no sintéticos como hoy lo hacemos. Lamentablemente la depredación continúa y están destruyendo, como destruimos, vamos a romper las hojas de un libro, estamos destruyendo las páginas de la historia de Camaná. Lo que usted me comentaba de que ya ellos hacían operaciones. Es decir, los nazcas. Los nazcas se caracterizaron generalmente un adelanto muy avanzado en la medicina. Hacían trepanaciones craneanas, o sea que operaban al cerebro. ¿Se ha encontrado acá ya? Aquí en la parte de abajo hemos encontrado un cráneo trepanado, y era tan el grado de
tan adelantado en la medicina de los nazcas que inclusive al poner placas de metal al cerebro, la persona seguía viviendo. Pero en otros sitios se ha ubicado un cráneo trepanado, la operación le han hecho, pero parece que este individuo no era gente de élite, no era gente rica, era un pobre, pero le han realizado la operación y le han puesto una placa vegetal. ¿Cómo era tan adelantada la medicina para contrarrestar la infección? Porque sabemos que el cerebro pues, es un lugar muy delicado. Una placa de mate, o sea, de poro que le decimos nosotros. No sé, por ahí un poro, por ahí no sé dónde he visto. Una placa así de poro, que inclusive yo no la he encontrado, sino un médico. Y el médico lo cargaba como símbolo para tratar de descubrir qué medicina han empleado para contrarrestar la infección de esta operación que hicieron los nazcas con placa de metal. No sé, para mí es algo inconcebible creer de que esto se realizó en ese entonces cuando no habían clínicas, ni hospitales, ni rayos X como hay ahora, pero ellos lo hicieron. Y la prueba está esa trepanación craneal. Y por la parte de abajo se encontró ahora años un cráneo trepanado, pero no con placa de metal, por acá. Perdón, no con placa vegetal. La placa vegetal se encontró en otro sitio, no aquí. Probablemente esta sea la primera iglesia que el año 1544 se construyó en Camaná. Según versión, un documento de la Argentina dice que en Camaná se construyó la primera iglesia del Perú. Viendo por el documento, ¿ya? Viendo por el documento. Bien, jóvenes, estamos aquí en un lugar tan importante porque este fue donde se fundó Camaná. Las Pampas de Huacapuy. Fue la primera fundación. Camaná tuvo dos fundaciones. La primera fundación la hacen los españoles un mes de noviembre del año 1539. Nosotros estamos acostumbrados a celebrar el 9 de noviembre, pero no es la fecha no es el día que se fundó. Hasta ahora no existe un acta de fundación como la tiene Arequipa, donde indica el día y el año que corresponde a la fundación de Arequipa. En Camaná no hay un acta de fundación, pero sí, todos los historiadores coinciden que Camaná se fundó primero que Arequipa. Coinciden en el mes y en el año. Se fundó un mes de noviembre del año 1539. La necesidad que los lleva a fundar los Camaná a los españoles es que, como los repito, tenían mucho problema al desplazarse del Cusco por Abancay, Ayacucho y llegar al Callao. Entonces fundan Camaná, una ciudad que esté en contacto directo con el Océano Pacífico. Y como ven ustedes, kilómetros abajo se encuentra el mar, el Océano Pacífico, para ellos poder comunicar. Pero aquí ya existe, antes que lleguen los españoles, ya existía una fundación, existía acá un pueblo, ya había acá casas, una ciudad, pero la fundación española es la que realizan recién un mes de noviembre del año 1539. En esta pampa, en este lugar, se han encontrado evidencias de culturas, de distintas culturas que en distintas épocas han poblado Camaná. Especialmente la primera y la más antigua es la Nazca Paracas, que en la parte de abajo donde está la curva, ahí se encontró una necrópolis. Lamentablemente está desapareciendo porque la están enterrando. Y en estos lugares se han encontrado restos cerámicos, textiles que corresponden a la cultura Wari, y en algún momento que los españoles llegan a fundar Camaná, ellos tratan de construir una iglesia en el lugar donde había un cementerio, porque los primitivos o los antiguos habitantes eran muy respetuosos de los cementerios donde estaban sus difuntos, que para ellos eran apus, o sea, eran dioses. Y como ellos creían mucho en sus muertos, entonces vienen los sacerdotes, hacen la iglesia para prácticamente desplazar la creencia que ellos, inclinándolas hacia el catolicismo. Es por eso que construyen esta iglesia, quizás en el centro donde estaba el cementerio
que ellos adoraban. Se ha encontrado aquí, como les repito, Nazca Paracas en la parte de abajo. En esta zona se ha encontrado Huari, y a continuación Inca, y la falda del cerro donde está el mirador del Inca, en ese cementerio que está a un costado, el Huari. Como ven, este lugar ha sido poblado en distintas épocas y su ubicación estratégica por la razón siguiente, que está ubicado pues a la orilla del río. Donde hay agua, hay vida. Entonces ellos siempre se ubicaron aquí. Es por eso de que hoy en día podemos ser testigos de la depredación de nuestro patrimonio arqueológico que está realizándose aquí. No sé, en algún momento alguna autoridad pensó hacer un museo del sitio, ya que estratégicamente está ubicado a la orilla de la Panamericana, y hacerlo como un homenaje a los antiguos habitantes que poblaron la ciudad de Camaná. Aquí en Camaná se produjo, aquí en Huacapuy se produjo la primera fundación. La segunda fundación, que fue un 29 de septiembre del año 1557, se realizó en el lado opuesto a Huacapuy, lo que es Calipuy. ¿Dónde es Calipuy? Donde está actualmente la Plaza de Armas de Camaná, y desde ahí ya no ha tenido Camaná otra fundación. Es el lugar donde está la capital de la provincia, como es Camaná. Bien, hoy en día Televisión Camaná y muchos amigos, autoridades, se han permitido visitar las zonas arqueológicas y otros atractivos turísticos que tiene Camaná. Creo que este compromiso para que Camaná pueda difundir sus atractivos